¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bueno, la verdad es que es un privilegio para mí estar aquí en esta mañana. Feliz de poder estar acá. Hoy le contaba a los hermanos que estuvieron en la primera reunión de esta mañana que es mi tercera vez aquí en México, en el país de México, pero nunca había estado en la Ciudad de México. Siempre llegué aquí al aeropuerto y directamente en bus fui para Querétaro, para Bernal. Así que cuando llegó la invitación de estar con ustedes en esta mañana, la verdad que me puse muy feliz, muy alegre. Es un privilegio poder estar con ustedes y conocerlos y conocer un poquito de esta bella ciudad. Muy expectante y orando mucho por lo que va a ser el congreso que vamos a tener con los jóvenes allí en Querétaro el próximo fin de semana. Te pido que ores, que acompañes a la iglesia allí en Querétaro, que como ustedes saben está transitando días con una mezcla de emociones, seguramente es muy pendientes también de la palabra de Dios para el próximo fin de semana. Pero te pido que también ores por mí estos próximos días para que pueda traer palabra de Dios, ¿no? Uno no quiere hablar lo que uno desea, sino lo que Dios tiene para que pueda hablar. Te quiero compartir muy brevemente, porque no es el propósito de esta mañana, lo que por la gracia de Dios tengo el privilegio de hacer en Argentina y también en algunos países también de la región. Como dijo el pastor, mi nombre es Alejandro Nuech, todos me dicen Ale, así que por favor, sentite en la libertad de decirme Ale. Y por la gracia de Dios vengo de familia misionera, mi abuelo, mis abuelos, pastores, mis padres, misioneros de palabra de vida durante muchos años. Nací en un hogar cristiano, pero a la edad de 5 años recibí a Cristo como mi Salvador personal. Y a la edad de 9 años nada más, muy temprano en mi vida, en una fogata de un campamento para niños. No sé si alguien aquí trabaja con la niñez, pero no hay que subestimar el trabajo con la niñez. Yo me acuerdo todo lo que pasó ese día. Con 9 años pasé al frente de una fogata y dije, Dios, tengo 9 años nada más, pero cuando crezca, cuando sea grande, quiero servirte a ti. Después la vida continuó y siempre tenía ese deseo en mi mente, en el corazón, y esa promesa que había hecho con Dios. Así que cuando terminé la escuela, la secundaria, como le decimos en Argentina, 4 años en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida Argentina, y por la gracia de Dios hace 23 años como misionero de tiempo completo, enseñando en el Instituto Bíblico, enseñando 3 materias: teología propia, angelología, que es una materia que llama mucho la atención, una materia que trata acerca de los ángeles, y profetas menores. Pero aparte de eso, Dios ha puesto en mi corazón un peso muy grande por el ministerio con los jóvenes de 18 años en adelante. No sé cómo es aquí en México, la verdad, pero en América del Sur, en Sudamérica, la gran mayoría de las iglesias tiene un ministerio con la niñez. Gracias a Dios por eso, hay que trabajar con los niños. La mayoría de las iglesias tienen un ministerio con los adolescentes, pero no muchas tienen un ministerio con los jóvenes de 18 años en adelante. Los jóvenes mayores, como se les suele decir, son los que sirven con el ministerio con la niñez, están con los adolescentes o los que quizás tocan en el grupo de alabanza, pero para ellos no hay tanto quizás, ¿no? Con la misma regularidad o con la misma seriedad que con los adolescentes o con los niños. Así que con el ministerio con el que estoy, que se llama Comunidad Joven, estamos acompañando a las iglesias locales que tienen un ministerio con los jóvenes mayores de 18 años. Escuchá esta estadística. Se calcula que el 70% de los jóvenes mayores de 18 años cristianos abandonan la fe cuando terminan la secundaria y entran en la universidad. El 70%. Una década después, el 50% de los 70 regresa a la iglesia. Estamos, para ser sinceros, perdiendo a muchos jóvenes cristianos cuando entran en la universidad con todo lo que eso implica, ¿no? Muchas veces la universidad es un lugar hostil cuando uno levanta la mano y dice, yo soy cristiano, creo en Dios, creo que la palabra de Dios dice esto y aquello, y ahí estamos para acompañarlos a ellos. Así que te pido que ores, si te acordás en algún momento esta semana, que ores por el ministerio que estamos haciendo. Ojalá que en algún momento podamos llegar hasta aquí en México y hacer algo para los jóvenes universitarios
que están llevando el Evangelio y siendo luz y siendo sal en el ambiente académico, el ambiente universitario. Pero no estamos esta mañana para hablar sobre el ministerio necesariamente, sino para hablar de la palabra de Dios. ¿Tenés ganas de escuchar la palabra de Dios en esta mañana? ¿Sabés que en Argentina hay un saludo que tenemos que, siendo sincero, creo que no es del todo correcto, o por lo menos no es del todo sincero? Nos encontramos con alguien que conocemos en el día a día. Ese amigo, ese hermano viene caminando de frente, te ve, te reconoce y te dice, Ale, ¿todo bien? Y la respuesta inmediata es, todo bien. Te pregunto en esta mañana, ¿es verdad eso siempre? No. Es más, me animaría a decir que la gran mayoría de las veces no es verdad, sino que no está todo bien. Claro, seamos sinceros, la persona que hace la pregunta no está esperando que yo diga, ¿sabes qué? No está todo bien porque esto y aquello, y empiece a relatarle todos los problemas que me están persiguiendo. No está esperando eso. La persona que me pregunta está esperando que yo le diga, todo bien. Y la realidad es que yo sinceramente tampoco estoy preparado para contarle necesariamente a ese hermano que no está todo bien. Pero la realidad, queridos amigos, queridos hermanos, es que eso ilustra algo que tenemos como hijos de Dios, como cristianos muchas veces, y es a estar en el ring de la vida peleándola solo, ¿no? Arrinconados por nuestros problemas, en una esquina diciendo, enfrento mis problemas, enfrento mis luchas yo solo, y a los demás les digo que todo bien. En esta mañana quiero compartir contigo, con vos, un pasaje bíblico donde encontramos a un personaje bíblico muy conocido de la palabra de Dios. Lo vas a conocer inmediatamente, lo vas a reconocer, pero en el momento quizás más complejo de su vida. En un momento en el cual si le hubiésemos preguntado ¿todo bien?, él hubiese dicho, la verdad que no está todo bien. El personaje bíblico del cual quiero hablar contigo en esta mañana es David. Uno de los personajes bíblicos más conocidos, sin lugar a dudas. Siempre que escucho o leo en cuanto a David, me identifico con David, leo los salmos y encuentro en él mucho de lo que me pasa, mucho de lo que tengo que enfrentar. Claro, uno dice David y inmediatamente uno va a el gran rey de la historia de Israel. El rey que logró expandir los límites de la nación de Israel más que cualquier otro rey. O quizás tu imagen va, o tu mente va al rey que preparó todo para la construcción del templo. O quizás al hombre, al joven, mejor dicho, que mató al gigante Goliat. Si creciste en la iglesia, como me tocó a mí, creo que escuché la historia de David matando a Goliat 1553 veces, más o menos, ¿no? De todas las formas posibles, uno siempre ha escuchado esa maravillosa historia de David cuando mata a Goliat. La conoces muy bien. David, pastorcito de ovejas, su padre que lo envía a llevarle cosas a sus hermanos, una canasta con alimentos, con provisiones a sus hermanos en el frente de la batalla escuchando a un gigante que salía todos los días a desafiar al pueblo de Israel, pidiendo un cuerpo a cuerpo con algún representante del pueblo de Israel. Pero claro, era un gigante. ¿Quién se animaba a enfrentar al gigante Goliat? Nadie. Y aquí llega el pastorcito, como dice la palabra de Dios, de algunas ovejas, sus hermanos le dicen eso, ¿con quién dejaste esas pocas ovejas? Y él escucha a ese gigante y dice, ¿cómo puede ser que nadie lo enfrente? ¿Cómo puede ser que nadie diga, yo soy parte del ejército de Dios, él será un gigante, pero yo soy el soldado del Dios Altísimo? Y ese pastorcito de ovejas dice, no se anima nadie, yo me animo, yo lo enfrento. Soy un pastorcito, soy un adolescente, tengo algunas ovejas que he dejado en la casa de mi padre, pero yo le peleo al gigante. Sabes muy bien cómo continúa la historia. Saúl lo mira de arriba abajo y dice, mira, te van a matar, pero para que te duela menos, te pruebo mi armadura, ¿no? Y Saúl le prueba la armadura a David
Y dice la palabra de Dios que David prácticamente no podía caminar con la armadura del rey Saúl. Entonces David le dice, no voy con la armadura, voy con lo que tengo. ¿Qué tengo? Algunas piedras y nada más. Y conoces la historia muy bien. Dice la palabra de Dios que sale el gigante nuevamente a enfrentar al pueblo de Israel y el pastor de ovejas con una sola piedra mata el gigante Goliat. Conoces la historia muy bien. Cuando David mata a Goliat, el pueblo de Israel empieza a cantar una canción que se convirtió en el hit del verano. Se escuchaba en todas las radios de ese entonces. Uno prendía la radio y decían, y en este momento el tema, el hit de este verano que dice, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Fue el hit del verano y en todas las radios se escuchaba esa canción. A todos les gustaba la canción, menos a uno. ¿A quién? A Saúl, claro. Porque la letra decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y Saúl empieza a mirar a David y a sentir que ese pastor de ovejas le quitaba el reino, le quitaba el reinado. Por lo que David tiene que empezar a huir, porque literalmente Saúl le quiere quitar la vida. Ahí quiero que encontremos a David en esta mañana. Yendo cada vez más bajo, deslizándose quizás por decisión propia, en una escalera descendente, hasta el punto más bajo que lo vamos a encontrar en toda su vida. Si tenés tu Biblia, te voy a pedir que abras en 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21. Y vamos a encontrar a David aquí en un momento muy particular de su vida. En un momento en el cual, si le hubiésemos preguntado, David, ¿todo bien? Él hubiese dicho, la verdad, que no está todo bien. 1 Samuel 21, 10. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Claro, Saúl lo quería matar. Y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco. ¿Cómo David? Se fingió loco. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Es increíble lo que dice el rey de Gat. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hace de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? ¿Entiende, querido hermano, querida hermana, lo que está pasando aquí? David huye de la presencia de Saúl porque Saúl lo quiere matar, pero se empieza a equivocar un poco en algunas decisiones personales y empieza en primer lugar a ir a territorio enemigo. ¿Quién era de Gat? Goliat era de Gat. Entonces cuando lo ven los habitantes de Gat, que él viene, dicen, pero ese es David. Este es de quien cantan y de quien danzan, diciendo, Saúl mató a sus miles y David es este. David mató a sus 10.000. Es increíble que dice la palabra de Dios, que David lo entiende y se empieza a hacer pasar por loco. A mí me da ganas de parar y decirle, pará David, me parece que te estás equivocando. Y empieza a dejar correr la saliva por su barba, empieza a escribir en las paredes, a tal punto que dice que el rey dice, con todos los locos que tengo en mi reinado, ¿viene uno más? Y uno mira a David y dice, David, te está yendo muy mal. David, te estás equivocando, David, las circunstancias no son buenas. ¿Te puede ir peor, David? ¿Sabe, querido hermano, que sí? Mire cómo sigue 1 Samuel capítulo 22. ¿Le puede ir peor a nuestro amigo David? Le puede ir peor. Mire lo que sucede. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Paremos ahí un instante. Nunca me parece que es una buena idea huir a una cueva, ¿no? Las cuevas
no suelen ser lugares cómodos para habitar. David decide huir a territorio enemigo, hacerse pasar por loco y después ir a una cueva. Su familia que corría peligro porque él era el futuro rey de Israel y Saúl lo quería matar a él, mira lo que hace. Dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Querido hermano, querida hermana, ¿usted cree que su familia llegó ese día a la cueva y le dijo, gracias David, gracias a ti estamos en una cueva y todos como familia vamos a pasar los próximos meses viviendo en una cueva con lo cómoda que es? Quizás algún miembro, y esto es una especulación, pero quizás algún miembro de la familia le dijo, David, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos en una cueva como familia acompañándote a vos que estás pretendiendo el reinado de Saúl? Como decimos en Argentina, quizás a alguno le pasó una factura, ¿no? Por culpa tuya, no sé. ¿Puede irle peor a David? ¿Sabe que sí? Mira lo que pasa. Dice, y se juntaron con él, versículo 2, la Biblia nunca exagera, mira lo que dice. Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Paremos ahí. El versículo dice todo, o sea, todos los que estaban afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Mirá cómo sigue. Y fue hecho jefe de ellos. Lo nombraron el capitán del equipo. Le dieron la cinta de capitán y le dijeron, David, somos todos afligidos, endeudados, todos estamos en amargura de espíritu, pero vos vas a ser nuestro capitán, porque sos el que peor está. Sos el representante de este grupo tan particular. Mira cuántos eran. Dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. No sé usted, querido amigo, querida amiga, querido hermano, pero cuando a mí me va mal, no quiero estar con 400 personas que están igual o peor. ¿No? Es más, yo cuando las cosas me van mal, cuando no estoy pasando un buen día, cuando no estoy pasando un buen mes, tiendo a aislarme, ¿no? A encerrarme en mi habitación y decir, no quiero ver a nadie. David tiene consigo 400 hombres y mujeres igual o peor que él. No le puede ir peor a nuestro amigo David. Si lo hubiésemos encontrado en esa cueva y hubiésemos dicho, David, ¿todo bien? David hubiese dicho, la verdad, todo mal. Todo mal. Pero en esa cueva, querido amigo, algo sucede. En esa cueva húmeda, triste, oscura, seguramente, Dios toma el corazón de David y lo transforma en el gran rey que todos conocemos, que terminó siendo David. Y esos 400 hombres endeudados, afligidos, en amargura de espíritu, se terminan transformando en los valientes de David. Es que las cuevas, querido amigo, querida amiga, son lugares de transformación. Cuando uno adopta la actitud correcta, cuando uno se pone delante de Dios y dice, Dios, no me está yendo bien. Dios, he recibido noticias que no me gustan. Dios, las cosas me están yendo mal, pero aquí estoy, Dios, delante de ti. Dios toma nuestra vida, Dios toma nuestro corazón y hace algo especial. Te pido que tomes tu Biblia y que vayamos al Salmos 57. Y vamos a encontrar en este salmo precioso de la palabra de Dios que David nos dice exactamente lo que él hizo en esa cueva y lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontramos en tiempos de prueba, querido hermano. En tiempos donde estamos viviendo una prueba, una aflicción, una mala noticia, una enfermedad de algún ser querido. Si tenés tu Biblia abierta, vas a ver que dice, como título, dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Así que estamos hablando del mismo evento, ¿no? David está en la cueva de Adulam.
Y mira lo que dice la palabra de Dios. David dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Preciosa palabra de Dios. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda, pero exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos y ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana y te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Qué les parece si empezamos con una palabra de oración? Cerramos los ojos donde ahí estás. Cerramos los ojos y te pido que tomes un segundo y le digas a Dios, Dios, háblame. Háblame en esta mañana. Dios, háblame. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar esta mañana aquí en México. Y entiendo, Padre, que hay hermanos, hermanas que seguramente están transitando momentos difíciles, momentos de prueba, alguna dificultad en la familia, en el trabajo. Te pido, Padre, que tu palabra sea buena en esta mañana y que hables a nuestro corazón y nos consueles. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está David ahí en su momento más triste quizás de su vida, escapando, a punto de perder la vida, en una cueva con 400 hombres endeudados, amargados, afligidos. Y nosotros que lo miramos y que quizás estamos experimentando algo no igual, pero algo difícil también, decimos, David, ¿qué hacemos en los momentos difíciles de la vida? Cuando no está todo bien. Y David nos dice, ¿sabes lo que tenés que hacer? Cuando las cosas van mal, cuando llega la mala noticia, en primer lugar, en medio de la cueva, en medio de la prueba, David dice, confiaré. Volvé al versículo 1, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. David dice, aunque no entiendo lo que está sucediendo, aunque no entiendo lo que me está pasando, un poco porque no depende de mí, pero otra parte porque sí depende de mí y he tomado algunas malas decisiones, decido confiar en Dios. Hace años atrás en las iglesias cantábamos una canción que decía, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Y pueden venir cosas difíciles en la vida, pueden llegar malas noticias, hermanos, pero podemos seguir confiando en Dios porque nunca nos va a fallar. El mismo Dios del pasado, ese Dios que ha sido fiel en el pasado, es fiel en el presente y lo será en el futuro. Ese Dios que fue bueno en el pasado, es bueno en el presente y será bueno en el futuro. Puedo confiar en Dios, aún en medio de la prueba. Si me acerco a la cueva de Adulán y empiezo a hablar con David, le digo, David, vos me decís que confíe, pero ¿en qué tengo que confiar? David me diría en esta mañana, bueno, en primer lugar, creo que tenés que confiar en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito porque Dios es soberano. Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito para todo lo que sucede en mi vida, que viene de parte de Él. Y hay cosas que no entiendo, pero debo descansar en la soberanía de Dios y en el hecho de que Él tiene un propósito para mi vida y la vida de mi familia. Si me permiten dar una palabra de testimonio personal, hace muchos años atrás, cuando tenía 17 años nada más, terminando la escuela y entrando ya en el Instituto Bíblico, empezaron una serie de eventos en mi vida que empezaron a llevarme a la necesidad de confiar en el propósito de Dios. En primer lugar,
Tuve una situación, un accidente y me rompí la pierna izquierda, cirugía, rotura de ligamentos cruzados, meñisco, hueso, un año de rehabilitación. Dentro de todo uno como joven lo enfrenta eso, no es nada fuera de lo normal. Pero 2 o 3 meses después de eso, mi mamá empieza a enfermarse y no sabíamos bien qué tenía. Los primeros médicos que la atendieron nos dijeron que pensaban que tenía Alzheimer. Yo tenía 17 años y uno con 17 años un poco se para y enfrenta la prueba, pero tenía un gran problema en ese entonces. Y era que yo tengo una hermana que en ese entonces tenía 5 años de edad. Hermanos, yo me acuerdo de noches en las que me iba a dormir y me quedaba dormido escuchando a mi hermana de 5 años en el cuarto de al lado, en la habitación de al lado, llorando, pidiendo por su mamá. A mi mamá la llevaban a un hospital, la internaban, a veces era 1 mes, 2 meses, la traían a otro país, la llevaron a Estados Unidos, la volvían a traer. Mi mamá estuvo enferma 11 años. 11 años. Te soy sincero, para mí era un punto débil también. Uno como hombre o como joven enfrenta la prueba, pero la mamá es la mamá, ¿o no? La madre es el punto débil, es el talón de Aquiles. Que la prueba sea mía, pero no me toques a mi mamá. Yo me acuerdo orar y decir, Dios, que la prueba venga para mí, pero devolveme a mi mamá, no por mí, Dios, porque tengo una hermana de 5 años. Y un día, en esos momentos donde uno lucha con Dios, ¿te ha pasado? Entré a mi cuarto, enojado con Dios, reclamándole cosas a Dios, no sabiendo dónde buscar en la Biblia y jugando un poco a la ruleta bíblica, ¿no? Tomando un dedo y haciendo así a ver dónde se abre la Biblia. Y de repente Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y entendí de parte de Dios que Dios me estaba diciendo, Ale, tranquilo, yo soy Dios y no me equivoco. Y esto que está sucediendo no es un accidente. No lo entenderás ahora, pero lo vas a entender un día. Y te puedo asegurar que tiene un propósito. Tranquilo, que yo soy Dios, vos no. Claro, la prueba, si has pasado una prueba, sabes que la prueba es una montaña rusa, ¿o no? Un día estás arriba y sientes que puedes enfrentar la prueba, pero al otro día estás abajo. Y te sientes triste, desganado, con ganas de tirar la toalla, reclamándole a Dios cosas que no hay que reclamarle. Pidiéndole explicaciones al omnisciente, al omnipresente y al omnipotente. David te dice, tranquilo, tranquila, yo sé que es difícil, sé que cuesta muchísimo, sé que humanamente te da ganas de levantar el puño al cielo y decirle, ¿por qué Dios? Pero David te dice, confía en Dios. Dios sigue siendo Dios. Mira, algo que he aprendido en el tiempo de la prueba. Debo rendir lo que siento ante lo que sé. Déjame explicarte. En el momento del primer impacto, cuando llega la noticia mala, cuando pierdo el trabajo, cuando se enferma un familiar, ese primer impacto donde llega la primera piña, yo quizás no siento que Dios es bueno, pero sé que Dios es bueno. Yo quizás no siento que Dios es misericordioso, pero sé que Dios es misericordioso. Yo quizás no siento que Dios nunca cambia, pero sé que Dios nunca cambia y rindo lo que siento humanamente ante lo que sé. Dios es Dios. Y Dios no se equivoca. Y humanamente cuesta confiar, seamos sinceros. Porque uno tiene ganas de reclamarle a Dios y decirle, Dios, pará. Mandame la prueba a mí, pero no me toques a mi familia, ¿eh? Y David te dice, yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, pero confía en qué, en el propósito de Dios.
Pero no solamente en el propósito de Dios, sino que en segundo lugar en la protección de Dios. Me encanta cuando el versículo dice, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ese versículo tiene una figura espectacular de lo que debemos hacer. Ampararme debajo de la sombra hasta que pase el quebranto. La palabra de Dios en Salmo 91:1 dice, el que habita a la sombra del Altísimo. Hermoso versículo de la palabra de Dios. Pero fíjese, hermano, que dice el que. Eso implica que hay algunos que habitan y otros que no. Porque cuando viene la prueba, humanamente la tendencia es a alejarme. No me debo alejar, me debo acercar. Y como un pequeño polluelo, un pequeño pajarito, ampararme debajo de la sombra del Altísimo y decirle, Dios, me quedo acá hasta que pase el quebranto. Porque confío en ti. Confío en ti. David, ¿qué hago? David, ¿qué hago cuando llega la mala noticia? ¿Qué hago en el medio de esta prueba que parece que nunca termina? David te dice, confía en Dios. Confiaré. Pero no solamente David dice confiaré, sino que en segundo lugar dice David clamaré. Mira lo que dice el versículo 2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. David dice, clamaré, confiaré, pero en segundo lugar David dice, clamaré. En ese momento en el cual, como digo, tantas veces llega esa mala noticia, o quizás cuando pasan las semanas y la prueba se termina transformando en meses y a veces hasta inclusive en años, tenemos la tendencia a hablar mucho quizás con un hermano, con una hermana, y nos olvidamos del primer recurso que es nuestro Dios. Dios no tiene que ser el último recurso, sino el primero, queridos hermanos. Y sé que a veces no sabemos bien cómo expresar lo que nos está pasando, pero Él no espera que llegues a su presencia con una oración elocuente. ¿Vieron que a veces hacemos esto? Vamos a decir, oramos y nos dirigimos a la presencia de Dios queriendo impresionar a Dios por la forma en que oramos. Dios no pretende eso. Dios te dice, vení con lo que puedas. Vení con lo que te salga del corazón y de la mente. Trae tus luchas, trae tus errores, trae tu tristeza y tráela a la presencia, a mi presencia y derramala en mi presencia. ¿Te acordás que la palabra de Dios dice este pasaje conocidísimo que todos podríamos decir quizás de memoria? En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, cuando dice, por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué pasa después? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es maravilloso, hermanos. Es increíble, queridos amigos, lo que sucede cuando uno toma la carga y la lleva y la tira en la presencia de Dios. De repente esa mochila, esa carga que era imposible de llevar, se hace posible. Y de repente te miras al espejo y dices, me está yendo todo mal, pero no estoy tan mal. Tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. O quizás un hermano te dice, estás mejor de lo que pensaba con todo lo que te está pasando. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz solo la consigo, solo la tengo cuando tomo todo el lío, tomo toda la carga con dificultad y la llevo a la presencia de Dios y decirle, Dios, y le digo, Dios, ayúdame a llevar esto porque yo solo no puedo. No puedo. No doy más. Estoy a punto de tirar la toalla. Dios, si vos no llevás esta carga, yo no la voy a poder llevar. Pero por algún misterio, por alguna razón que no logro comprender, pretendemos llevar la carga nosotros solos.
como si tuviéramos la posibilidad de llevarla nosotros. Querido amigo, si usted está en una prueba, el clamar, el ir delante de Dios debe ser constante. Diciéndole a Dios, Dios, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solamente eso, como dice el versículo, guardá mi corazón y mis pensamientos. Guardá mi corazón y mis pensamientos. Te soy sincero, en algún momento de mi vida, familiar, ministerial, personal, he tenido que llegar delante de la presencia de Dios y le he tenido que decir, Dios, guardá mis pensamientos. Guardá mi corazón, porque estoy pensando cosas que no tengo que pensar, porque estoy sintiendo cosas que no tengo que sentir, porque nacen de mi humanidad, de mi carnalidad, a partir de la prueba que estoy enfrentando, y no está bien. Y si sigo por este camino, en vez de acercarme, me voy a alejar. Dios, guardá mi corazón y mis pensamientos. Pero para eso tengo que clamar. El versículo dice, no estés preocupado, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Eso es clamar. Fíjate que la palabra clamar ya en sí misma no me da la sensación de una oración estructurada. Me da la sensación de agarrar el corazón y ponerlo delante de Dios diciendo, Dios, me está pasando esto, no doy más, Dios. No puedo más. Ayúdame porque no puedo más. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hijo, mis amigos, Dios. David dice, confía, en medio de la prueba, confía. David dice, en segundo lugar, clamaré, confiaré, clamaré. ¿Te acordás ese pasaje? Estoy acordándome algo de ahora. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando Dios le dice eso a Jeremías estaba preso de Sedequías. Dios en esta mañana te dice, clama, búscame, te voy a ayudar, te voy a acompañar, te voy a ayudar a llevar la carga, pero búscame porque estoy. David dice, confiaré. David dice, clamaré. Pero en tercer lugar, David dice, cantaré. Mirá el versículo 7 de Salmo 57. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Confiaré, clamaré, cantaré. ¿Sabés que a mí me da ganas de decirle, David, en medio de la prueba, viviendo en una cueva, confiar está bien. Clamar está también muy bien, David, pero cantar, David, no se canta en medio de las pruebas. Y David me diría, ¿sabes qué? Los cristianos sí. Los cristianos cantamos en la prueba. Porque la prueba y la canción tienen que ver una con otra. Cuando cantamos, hacemos un ejercicio de recordarle al corazón y a la mente lo que Dios ha hecho, hace y por la fe sabemos que hará. No cantamos de nosotros mismos, cantamos de nuestro Dios. No cantamos sobre lo que nosotros somos, cantamos de lo que Dios es. Por eso cantar es rendirnos delante de Dios diciendo, Dios, vos sos Dios. Cantar es tomar el corazón y la mente y ponerlos delante de la presencia de Dios. Es alabar a Dios, es levantar las manos y decirle, Dios, vos, yo no puedo solo. Quizás alguno me dice, bueno, pero yo no canto bien, Ale. No se preocupe, hermano. No importa si canta bien o no. La palabra de Dios dice que Dios no mira lo que mira el hombre, así que calculo que Dios tampoco escucha lo que escucha el hombre. A Dios no le importa si usted canta bien o canta mal.
A Dios le importa que el corazón igual cante. En medio de la prueba los cristianos cantamos. En medio de la prueba los cristianos cantamos. Las pruebas y las cuevas suelen ser un buen lugar para cantar. Suele tener buena acústica la cueva. ¿Te acordás de Pablo en su viaje misionero y Silas siendo golpeados, arrestados y dice la palabra de Dios echados en el calabozo más profundo, puestos en un cepo? Y en el medio de la noche, ¿qué deciden hacer? Cantar. Siempre me pregunto a quién se le habrá ocurrido, ¿no? Porque quizás el otro debe haber dicho, ¿ahora querés cantar? Estamos golpeados, estamos en un calabozo, es de noche, ¿ahora querés cantar? Y quizás Pablo dijo, sí, los cristianos cantamos en la prueba. Y usted sabe muy bien lo que pasó, dice la palabra de Dios, que se ponen a cantar y que los otros presos los oían, de tal manera que cuando viene ese terremoto que abre todas las cárceles, los presos no huyen. ¿Qué hacen? Se quedan a conocer cara a cara a aquellos que son capaces de cantar en medio de la prueba. Te puedo asegurar que eso va a pasar con tus amigos, familiares, vecinos. Cuando estés en medio de la prueba y decidas confiar en Dios y decidas clamarle a Dios y decidas cantarle a Dios, los que te conocen van a decir, vos tenés algo que yo no tengo. Vos tenés algo que yo no tengo, porque sos capaz de cantar en medio de la prueba. Seguramente conocés a un gran escritor, enseñador de la palabra de Dios que se llama Swindoll, de apellido. Mirá lo que decía Swindoll. Dice, canta, aunque el sentido y la razón te dicen que es mejor que calles. Canta y considera una traición que un santo no le dé alabanza. Hermano, ¿estás en una prueba? Hermana, ¿estás transitando un momento difícil? Canta, aunque el sentido y la razón te digan que es mejor que calles. Canta. Recordá en un himno o una canción todo lo que Dios ha hecho en tu vida y vas a ver cómo va a cambiar la forma en que enfrentás esa prueba. Cantá, cantá. Y claro, alguien puede decir, pero Ale, vos no sabés lo que estoy pasando. Vos no sabés la prueba que estoy transitando. No tiene sentido lo que estamos pasando como familia. Yo entiendo, querido amigo, que hay cosas que no tienen sentido aquí, de este lado de la eternidad. Pero te puedo asegurar que hay un Dios que sigue siendo Dios. Hay un Dios que no cambia. Y te puedo asegurar que va a haber un día que las cosas van a tener sentido. Hoy a la mañana compartía con los hermanos que hay algo que me está pasando últimamente, que me doy cuenta en mi vida que se va transformando cada vez en algo más grande. Y es un sentido de eternidad. No sé si es la mejor forma de decirlo, pero tengo ganas de estar en el cielo. Por diferentes cosas, diferentes situaciones, tengo ganas de estar allá. En Apocalipsis capítulo 21 pasa algo que siempre me llamó la atención, pero ahora más. Dios hace una descripción de cómo va a ser la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, y es increíble. Una ciudad con calles de oro, con fundamentos de piedras preciosas, con puertas de perlas, con un ángel en cada puerta. Y es una descripción maravillosa de lo que va a ser la ciudad celestial. Pero en Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, hay una frase que te dice, hay algo aún mejor, más grande, más maravilloso. Y dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, y veremos su rostro. Querido hermano, querida hermana, ¿pensaste que va a haber un momento, creo,
que no va a ser dentro de mucho tiempo. A mí me da la sensación que va a ser dentro de poco. Un momento cuando por primera vez en tu vida verás el rostro de tu Salvador. Y la ciudad va a ser majestuosa. Tu cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, pero hay algo más lindo aún. Y es que verás por primera vez el rostro de Cristo. Y creo que ahí es cuando dice el versículo, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y aunque no logro entender todo aquí, creo que ahí, delante de mi Cristo, todo será diferente. No sé cómo voy a reaccionar. ¿Pensaste alguna vez cómo vas a reaccionar cuando estés por primera vez delante de Cristo? Cuando escuches por primera vez el sonido de su voz, ¿te preguntaste alguna vez cómo será la voz de Cristo? No sé si voy a caer de rodillas, si voy a empezar a cantar una canción, si voy a saltar de alegría. Como decía nuestro hermano Marcos Vidal, lo único que sé es que quiero que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque he esperado ese momento toda mi vida. Y hay cosas que no entendemos ahora, hermanos, pero confía, clamá y cantá. Y en ese momento todo tendrá sentido. Se cuenta la historia de dos hermanos que en el tiempo de la Inquisición se juntaban para confiar, para clamar, para cantar. Y estos dos hermanos tenían algo en particular. Uno de ellos era cojo, caminaba con cojera, caminaba con dificultad, y el otro era ciego. Pero eran dos hermanos que se juntaban a cantar juntos himnos y alabar a Dios. Y claro, la Inquisición se lo prohibió una vez y dos veces. Y a la tercera vez ya no les dieron la oportunidad de seguir libres, sino que los llevaron para que mueran en la hoguera, porque no estaba permitido hacer lo que ellos hacían, cantarle a Dios. Llegó el día en que iban a ser llevados al martirio y un hermano, el que tenía la cojera, fue puesto en una hoguera y el hermano ciego en la otra. Y cuando estaban a punto de ser llevados al martirio por su fe, el hermano que era ciego escuchó que el hermano que era cojo lloraba por lo que estaba a punto de enfrentar. Iba a ser llevado a la muerte. Así que ese hermano que era ciego pidió un último deseo. Dijo, quiero tener un último deseo, y se lo permitieron. Y él fue hasta la hoguera donde estaba el hermano cojo y simplemente se acercó a su oído y le dijo, hermano, tranquilo, en algunos minutos ni tú serás más cojo, ni yo seré más ciego. ¿Estás pasando un tiempo difícil? ¿Estás viviendo en una cueva? ¿Hay una prueba que te está atacando vez tras vez? ¿Se hace difícil? Tranquilos. En algunos minutos todo va a pasar. Y vamos a estar allá por la eternidad, en un lugar donde no va a haber lágrima, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Mientras tanto, querido amigo, confía en Dios. Clamá, llegá delante de Dios con lo que te salga del corazón y cantá. Aunque cueste, aunque el sentido y la razón te digan que es mejor que calles. Y esperá ese día cuando estés cara a cara con Cristo y todo va a ser diferente. ¿Qué te parece si terminamos con una palabra de oración? Cerrá tus ojos donde estás. Y yo no los conozco, no tengo el privilegio de conocerlos a ustedes, pero quizás hay un hermano, quizás hay una hermana que hoy llegó con el corazón destruido, triste, amargado, amargada, con ganas de tirar la toalla, con una prueba que te viene atacando. Te invito a que ahora hables con Dios, que le digas lo que puedas, que le pidas que te ayude a confiar en Él, a clamarle, a buscarlo y a cantarle en medio de la prueba. Decile lo que puedas.
Padre, llegamos a tu presencia en esta mañana entendiendo que seguramente en esta mañana hay hermanos que como David se sienten en el momento más bajo, más triste, más difícil de la vida. Te pido, Padre, que en esta mañana les des a mis queridos hermanos, hermanas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que consueles su corazón, que guardes su corazón, sus pensamientos, y que en esta mañana, Padre, su fe se renueve, que decidan confiar, que decidan clamar, que decidan cantar, esperando ese día donde ya no habrá pruebas, ni luchas, ni enfermedades, ni lágrimas, porque estaremos contigo para siempre. Padre, consuela cada hermano, cada hermana que está luchando en esta mañana. Ayúdanos a los otros a acompañar, a ser ese hermano que llora con los que lloran y ríen con los que ríen. Padre, consuela a cada persona que está pasando por un momento difícil. Gracias por la historia de David y gracias porque las pruebas son momentos de transformación y de acercamiento a ti. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.